Qué gusto estar por acá nuevamente compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por venir, gracias por tomar su tiempo, gracias por prestar sus oídos, sus conciencias, sus corazones para recibir esta enseñanza. En esta noche vamos a orar y vamos a bendecir la palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de poder estudiar, de poder compartir tu Evangelio con estos hermanos maravillosos reunidos como una congregación en armonía. Señor, gracias porque tu palabra se ha cumplido en nosotros, que estamos de un mismo pensar, de una misma mente y de un mismo proceder. Padre Santo, te pedimos que bendigas este estudio en esta noche, que cuando se ponga en la página del internet también sea de bendición para otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a traer la segunda parte del tema de la semana pasada, sobreabunda la gracia, parte 2. La semana pasada dijimos que el propósito de esta enseñanza era dejarle saber a todo hombre, a toda mujer que nos escuche, que hay esperanza de perdón de pecados, de salvación y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. También dijimos que no importa el pecado o qué tan perdido piensa esa persona que esté, el sacrificio de Cristo quitó el poder del pecado y el Evangelio puede transformar al hombre o a la mujer. ¿Cómo puede transformar al hombre o a la mujer? A través del crecimiento espiritual, a través del conocimiento del mismo, ¿no? También dijimos la semana pasada, y me parece importante enfatizar esto, que el pecado, y ponlo en tus notas, es una condición del hombre que se manifiesta muchas veces en una acción o acciones. Pero si esa persona no tuviera la capacidad fisiológica de poner en acción su condición de pecador, sigue siendo pecador. Me explico. Si una persona tiene un disability y esa persona está en una silla de ruedas, por ejemplo, esa persona está paralizada de cintura para abajo, de cintura para arriba, está vivo, no tiene la capacidad de accionar los deseos engañosos de su carne, ¿verdad? Pero su condición sigue siendo de pecado. El asunto es de que el pecado es una condición del hombre, no es una acción necesariamente. La acción se manifiesta por la condición del hombre, pero se manifiesta en diferentes niveles, ¿correcto? Dependiendo de nuestra idiosincrasia, dependiendo de nuestra familia con que crecimos. A lo mejor el padre era un mujeriego porque accionó su condición de su carne y le pasó esa herencia a su hijo y le enseñó a ser también un mujeriego. O a lo mejor es un abusador y le enseñó también a su hijo a ser un abusador. A lo mejor el hijo toma la decisión y dice, yo no quiero ser como mi padre, quiero ser mejor que mi padre. Y resulta que es mejor que su padre, moralmente hablando. Pero sin Cristo, la condición de ambos es la misma. Gálatas 5, por favor. 5:19. Hay personas que nacen dentro de un núcleo familiar, moralmente hablando, muy saludable, ¿no? Que le enseñan a las personas a ser respetuosas, que le enseñan a las personas a ser amables con otros, ¿verdad? Moralmente hablando, socialmente hablando. ¿Qué influye en eso? Muchísimas cosas influyen. Tu medio social, tu nivel económico. O sea, son niveles diferentes de muchas cosas, de muchos factores que influyen mucho en cómo la persona es en su vida. Pero sin Cristo, tanto el uno como el otro están en la misma condición de pecado. ¿Correcto? Eso es a lo que me refiero.
Quiere decir que nadie puede decir, no, porque yo hago menos que otro, o yo no soy tan malo que otro. ¿Recuerdan la parábola del publicano y del fariseo? Que se dio golpe de pecho y dijo, Señor, gracias porque no soy como este, ¿verdad? A eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero. Él pensaba que porque él no practicaba, no hacía maldades, no era como él ayunaba, él daba ofrendas, él diezmaba, se creía mejor. Pero sin embargo el Señor dice que los dos estaban en la misma condición. La condición de pecado. Entonces las obras de la carne, ¿cuáles son? Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, a las cuales os denuncio, como también os he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todas esas obras están ¿en dónde? En nuestra carne, ¿verdad? Entonces, una persona tal vez con una discapacidad física, tal vez no puede hacer estas cosas físicamente. Entonces uno dice, bueno, pero si no lo hace, ¿es mejor que el que lo hace? No, porque el pecado, bendecidos, es una condición, no necesariamente una acción. La acción la puedes juzgar, quién lo hace más que otro, o quién lo hace menos que otro, o quién no lo hace del todo y otro sí. Hay muchas cosas que puedes juzgar, ¿verdad? En eso. ¿Cuánto yo? Bueno, ok, tú más que yo soy mejor que tú entonces. No, en cuanto a nuestra condición, todos bendecidos, estamos iguales. Vamos a Romanos 7, por favor. Pero es importante explicar y aclarar bien lo que estoy diciendo, ¿no? El pecado es una condición. No importa quién seas, en ti hay una condición de pecado. Nacimos en una condición de pecado. Y vamos a aprender hoy qué realmente quiere decir sobreabunda la gracia. Mira, 7:14. ¿Estamos ahí? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Estoy en un cuerpo. Tengo una carne. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que tengo una carne. Vamos a ver. Vendido ¿al qué? Si a alguien lo venden, el que te compra es ¿quién? Tu dueño. Por ende vas a hacer lo que él te mande. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que todo ser humano bendecido está vendido, todos, sin excepción. Todos estamos vendidos al pecado. Porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora ¿qué? ¿Por qué? Porque está vendido al pecado. Él está diciendo, el apóstol Pablo, que el pecado mora ¿dónde? En él. Pero ese él tiene un nombre y es su carne. Bendecido, esto es importante porque esto echa abajo cualquier jactancia que cualquier hombre o mujer piense que pueda tener por ser buena gente. Todos estamos en la misma condición. Dice 18, porque yo sé que en mí, es a saber, ¿dónde? En mi carne,
no mora cosa buena. ¿Dónde no mora cosa buena? En la carne. Ahí no estoy hablando de cuánto hace y cuánto no hace, si hace poquito, si hace mucho, si es muy malo, si es so. No, él está diciendo que hay algo en él que lo hace malo, que lo descalifica, que lo destituye de la gloria de Dios. Y entonces él dice, mira, mi espíritu, yo le sirvo a Dios con mi espíritu, pero con mi carne a la ley de ¿qué? Del pecado, porque está vendido el pecado. Mira, porque yo sé que en mí es a saber, en mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno, no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Mira el 24. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La expresión siguiente del apóstol Pablo es lo que hace la diferencia en la vida del hombre o la mujer. Mira, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por quién le da gracias Pablo a Dios? Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo lo anterior es cierto, y nosotros lo experimentamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Hay veces tenemos el ánimo, pero no queremos, y no lo hacemos, queremos, y luchamos con eso, ¿no? Es una lucha constante, ¿no? Entre las debilidades de nuestra carne y la disposición del Espíritu. Pero aquí el apóstol Pablo te está diciendo claramente que la diferencia en su vida es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces la expresión en el 24 dice, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Vea Romanos 8, 23. Y aquí está la respuesta. Todos estamos en la misma condición. El pecado es una condición del hombre. ¿Por qué? Bendecido porque todos morimos. Esa es la evidencia del pecado, mora en todo ser humano, porque todo ser humano muere. Por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte. Dice, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La evidencia de esta condición de pecado es que todos, ¿qué? Morimos. La paga del pecado es la muerte. Acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo en el 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que dice acá, y no solo ella, la creación, mas también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Ahí está la respuesta. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? El Señor. Nos va a transformar. ¿Por qué? Porque esto corruptible tiene que convertirse en incorruptible. Esto mortal tiene que convertirse ¿qué? Inmortal. Si es mortal quiere decir que está en una condición de pecado porque muere. Tenemos que ser como Cristo. Porque Cristo mora en luz inaccesible, ¿no? Pero es eterno y ya resucitó, pero tiene un cuerpo glorificado, eterno. Entonces, repito, el pecado es una condición que se transforma muchas veces en acciones o en acción, pero no quiere decir que no tengamos constantemente esa condición. Siempre la tenemos. Entonces, fíjate, vamos a Romanos 5:20. Romanos 5:20. Aquí no puede haber jactancia, bendecido. La jactancia está que excluida, ¿verdad? Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. La ley empero entró para que el delito abundase. Acabamos de leer en el versículo, en el capítulo 7 de Romanos, que dice que la ley es santa y perfecta, ¿no? Que él no, él es carnal, la ley es espiritual.
Si la ley es espiritual, mire, entonces entendemos por qué dice, la ley empero entró para que el delito, ¿qué? ¿Qué significa eso, bendecido? La ley entró para que todo ser humano, apúntalo, quedara bajo pecado. La ley entró para que el delito abundase, dice acá. En otras palabras, para que todo ser humano sobre la faz de la tierra quedara bajo pecado. Eso es lo que significa abundó el pecado. Eso es lo que significa. No es quién hace más o quién hace menos. Es que todos son pecadores. Eso es lo que quiere decir cuando dice el pecado abundó. Quiere decir que afectó a todos. Manifestado en diferentes acciones, pero a todos. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, la ley entró para afectar a todo ser humano. Y todo ser humano está bajo pecado. Sin excepción. Sin excepción, nadie. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, por eso fue que abundó. No es porque se hizo mucho o poco, sino porque hubo una desobediencia, el pecado entró la muerte y todo el mundo muere. ¿Por qué? Porque todo el mundo peca. Eso es lo que quiere decir abundó el pecado. El pecado entró para afectar a ¿cuántos? Todos. Dice, la ley empero entró para que el delito o el pecado abundase. Afectó a todo el mundo. Pero donde el pecado abundó, donde el pecado afectó a todo el mundo, ¿sobreabundó qué? La gracia. Quiere decir que la gracia puede alcanzar a todo el mundo. Igual que el pecado afectó a todo el mundo, la gracia sobreabunda porque está por encima del efecto del pecado para salvar a los que son llamados y escogidos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, ya el pecado no se puede enseñorear de vosotros. ¿Por qué? Porque ya no estáis bajo la ley. ¿Por qué es importante no estar bajo la ley? Porque aquí dice, para la ley empero entró para que el delito abundase. Si estamos bajo la ley, estamos bajo una abundancia de pecado. Pero si estamos bajo la gracia sobreabunda sobre el efecto del pecado y nos salva, nos justifica, nos santifica, nos hace limpios, sin mancha y sin arruga. Y esto es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Dijimos la semana pasada, nadie es inalcanzable para Dios. Vamos a unir Romanos 5.20 con Romanos 3.9, por favor. Ponlo en tus notas. Romanos 5.20 con Romanos 3.9. Y ahí te va a decir lo que te acabo de explicar. Mira lo que dice el 3.9. Y aquí te está diciendo la abundancia del pecado. 3.9. Acuérdate que dice, la ley entró para que abundase el pecado. ¿Por qué te dice eso? Mira aquí. Voy a comenzar a leer donde dice porque ya. Dice porque ya hemos acusado o hemos probado antes a judíos y a gentiles que ¿cuántos están bajo pecado? Todos están bajo pecado. Ya sea por la ley de tu conciencia o por la ley dada por Dios a Moisés. Entonces en Romanos 5.9 cuando él dice donde abundó el pecado, quiere decir que 5.20 que todos fueron afectados por el mismo. No está diciendo que donde abundó el pecado es ¿cuánto se hizo? No. Por cuánto abundó el pecado, quiere decir que el pecado abundó, que afectó a todo el mundo. Judíos o griegos o gentiles. Porque ya hemos probado o acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo
pecado. Ve a Romanos 3:23, ahí mismito. Romanos 3:23. ¿Qué significa abundó el pecado? Que todos fueron afectados por él mismo. En otras palabras, cuando alguien te diga, hermano, es que Dios no quiere saber nada de mí. Yo soy un pecador. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hablar ahorita. Pero ese es el concepto de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque de los púlpitos y de las iglesias no se ha predicado la gracia. Hemos establecido diferentes niveles de moralidad, ¿verdad? ¿Quiénes somos mejores que otros? Pero el Evangelio claramente te dice que abundó el pecado porque el pecado nos afectó a ¿quiénes? Todos. Y entonces, si alguien te dice eso, es un buen momento para hablarle de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también dejarle saber que entre tú y él, o ella, no hay diferencia. La única diferencia es Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí. Miserable hombre de mí. Pero después dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Abundó el pecado. Yo antes pensaba cuando leía eso, es que se ha pecado tanto. No, es una condición del hombre. Cuando él dice abundó el pecado y después te dice sobreabundó la gracia. Mira, une ese 3:23 con 5:12. Estamos definiendo todavía abundó el pecado. ¿Qué significa eso? 5:23 con el 5:12. Te está diciendo lo mismo. ¿Qué dice? Por tanto, así como el pecado entró, ¿a dónde? Tú y yo no somos parte del mundo. ¿Qué hombre o mujer no es parte del mundo? Ninguno. Todos somos parte del mundo. Seríamos extraterrestres, ¿no? Si no fuésemos parte del mundo. Entonces aquí te está diciendo que algo entró en el mundo que nos afectó a nosotros. ¿Qué entró? El pecado, bendecidos. El pecado es una condición del hombre. Es una condición del hombre. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Esa es la evidencia de que todos hemos sido afectados por el pecado. ¿Tú sabes cuál es la evidencia de eso? La vejez. ¿Ah? Bendecido. Pero no necesariamente eso, porque donde está sepultado mi padre, a unas cuantas tumbas ahí, hay un niño de 8 años. Por otro lado hay otra de 92, por otro lado hay otra de 30. ¿Verdad? ¿Qué evidencia eso? Que el pecado entró en el mundo. ¿Qué evidencia eso? Que todos hemos sido afectados por eso. Porque todos morimos. Si no fuese así, entonces no haría falta esto, bendecido. ¿Ah? La resurrección de Cristo. Por esta realidad, por este efecto, fue la presencia de Cristo en la tierra para salvar lo que se había perdido. Cristo le puso fin al problema de la muerte. Le puso fin. Para ponerle fin a la muerte, ¿qué tenía que hacer primero? ¿Quitar qué? El pecado. Tenía que quitar el efecto de esto. Tenía que quitarlo. Para que esto no nos afectara más, tenía él que perdonarnos todos los pecados. Todos los pecados.
Al nosotros confiar en Él, por la fe, creemos en Él, ya tenemos una esperanza, algo que esperamos, y es la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. Manifestado en la resurrección o en la transformación. Y esto es para todos, todo aquel que cree. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta es la realidad del ser humano, ¿no? Pero esta es la solución también de nuestro Señor por nosotros. Vamos a quitar esta palabra ahí. Ahora, Dios vino y prometió vida eterna a todo aquel que cree. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Claro que hay que definir quién es todo aquel que cree, pero eso ya sería otra clase. Pero Él promete vida eterna a todo aquel que cree. No todos van a creer, pero promete vida eterna y le va a dar vida eterna a todo aquel que cree. Romanos 5:15. Mira, Romanos 5:15. Recuerda que Dios promete vida eterna a todo aquel que cree. Mas, no como el delito, tal fue el don. ¿Cuál delito? ¿El de quién? Adán, ¿verdad? La desobediencia. Porque si por el delito de uno murieron, ¿cuántos? Los muchos. ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí está probando el apóstol Pablo, con lo que él dice ahí, que no es un asunto, mira, de acción, es un asunto de condición. Porque ya nosotros éramos pecadores antes de hacer. Dice, en pecado me concibió ¿qué? ¿Verdad? No habíamos hecho nada, pero nacimos en una condición de pecado. Dice más, no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. La diferencia en la vida del hombre o de la mujer es la fe en Cristo Jesús. No somos nosotros nadie mejor que nadie. El apóstol Pablo lo dijo ya. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La diferencia entre nosotros que creemos y los que no creen es precisamente eso. Los que creen y los que no creen. No es lo que has hecho. No es lo que has hecho. Y queremos que los que nos escuchen, que no piensen que están descalificados por lo que han hecho. Y tampoco queremos que los que nos escuchen y no son de la fe de Cristo Jesús piensen que están calificados por no haber hecho. Que entendamos que todos estamos en el mismo bote. Que la única manera de salir de ese bote de condenación es Jesucristo. Más nada. Dice, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Liga esa porción bíblica con Juan 1:14 al 17, por favor. Juan 1:14 al 17. Porque bendecido. Si ya probamos con todo lo que dijimos al principio de la clase, que todo ser humano está bajo pecado. Entonces ahora cuando leemos que tiene que ser por la gracia de un hombre, pues lo vamos a entender. Porque si todos estamos destituidos, si ninguno quería saber de Dios, ninguno quería conocer de Dios, nuestros labios, dice, hablaban mentira, nuestros pies corrían a hacer lo malo. Tenía que ser ¿cómo? Por gracia.
Si el pecado, dice, si por la desobediencia de un hombre entró al mundo, ¿qué cosa? El pecado. Tiene que ser por gracia. ¿Estamos ahí? Dice, y la palabra fue hecha carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era aquel de quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo, porque era primero que yo. De su plenitud todos nosotros hemos recibido, y gracia por gracia. ¿Qué recibimos de Adán? Desobediencia, pecado, ¿verdad? Por eso es que él es el segundo Adán. Él hizo lo que tenía que hacer, ¿no? No desobedeció. Dice, y de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia por gracia. Dice, ¿por qué la ley fue dada por Moisés? ¿Y qué hizo esa ley? Acuérdate que lo acabamos de leer. Por la ley entró el pecado. Bendecido, el que quiera justificarse por la ley, sencillamente lo que es una persona, en el buen sentido de la palabra, ignorante. En el sentido de que no conoce, ¿verdad? O sea, no es una manera despectiva que lo estoy diciendo. Sencillamente alguien que ignora es que no conoce, ¿no? De esa manera lo estoy diciendo. Entonces, si alguien te dice, no, pero es que hay que guardar la ley. Pero si te dice que por la ley entró el pecado. ¿Y cómo tú me vas a decir que quieres guardar la ley si por la ley entró el pecado? Lo que necesitamos es gracia, bendecido. Porque la ley fue dada por Moisés y nos condenó, ¿sí o no? Más la gracia. ¿Por qué tenía que ser por gracia? Porque estábamos todos bajo pecado. Tenía que ser por gracia, bendecido. Tiene que ser por algo no merecido. Mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Romanos 6:22, por favor. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo dijo, vendido al pecado? Dijimos que el que es vendido es porque es esclavo. Mira lo que dice acá. Mas ahora, ¿qué? Librados del pecado. Por eso es que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Si eres libre del pecado y nosotros morimos por causa del pecado, pero ya somos libres del pecado, ¿qué viene después? La vida eterna. Bendecido, el Evangelio no es más claro porque no se puede. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora ya le pertenecemos a Él. Cuando eres siervo, le perteneces a tu amo. ¿Sí o no? Sí. Porque fuimos comprados con sangre en la cruz del Calvario. Ya le pertenecemos a Dios. Una vez le pertenecemos a Él, Él dijo, tú eres libre del pecado. Por lo tanto, vida eterna. Fíjate, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Ah? Qué regalo, bendecido. Mira, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. Qué poderoso es el Evangelio, bendecido. Primera de Timoteo 1:16. Primera de Timoteo 1:16, por favor. Gloria a Dios por su Evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios por su Evangelio. Primera de Timoteo 1:16. Gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por su misericordia, por su amor. Vivimos agradecidos al Señor por todo eso. Porque entendemos claramente, sin ningún tipo de duda, que estábamos completamente destituidos de la gloria de Dios. No había manera.
de nosotros llegar al Padre hasta que vino y se manifestó nuestro Señor Jesucristo. No había manera, imposible. Dice el apóstol Pablo, mas por esto fui recibido ¿a qué? Misericordia es la actitud bondadosa o compadecerse de las miserias de otros. Y esa actitud bondadosa es algo que nace ¿de dónde? Del corazón de Dios, nació hacia nosotros. Dijimos que la palabra cor o cordis quiere decir o hace referencia al corazón. Dice, mas por esto fui recibido a misericordia, a bondad, a compadecerse de mi miseria, dice el apóstol Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. ¿Para qué? Para vida eterna. Más claro no canta un gallo. Tito 1:2, por favor. Ya vamos a terminar. Tito 1:2. Vida eterna a todo aquel que cree, bendecido. Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna. El único. No hay filosofía humana que nos podamos inventar, no hay ritual que nos podamos inventar, nos podemos bañar con todas las rosas más olorosas que hay en la naturaleza, en la fauna, nos podemos sumergir sobre aceite de lo que sea, ¿verdad? Porque hay un montón de brujos y gente que te dicen que te eches la canela. No, bendecido, es por la fe en Cristo Jesús. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos, pero manifestó en sus propios tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Ve ahí mismo Tito 3:7, por favor. 3:7. 3:7. Para justificados por su gracia. ¿La gracia de quién? ¿Te acuerdas? Juan 1:14 al 17. La gracia de nuestro Señor. Dice, de Él tomamos ¿qué? Gracia sobre gracia. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad la recibimos ¿por quién? Por Jesucristo. Dice, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes con firmeza para que los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Justificados por su gracia. Juan 1:2, por favor. Primera de Juan, perdón. 1:2. Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2. Juan tiene unas cosas muy bonitas acá. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual era con el Padre y se ha manifestado. Tremendo. 2:25 ahí mismo, por favor. 2:25. ¿Te acuerdas lo que leímos en Tito? La cual prometió, ¿verdad? Dios que no miente, dice, prometió desde el principio de los siglos. Mira lo que dice Juan acá. 2:25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió. ¿Cuál es? Vida eterna. ¿Para quién es bendecido? Para todo aquel que cree. ¿Verdad? Todo aquel que cree. Primera de Juan 5:11. 5:11. Aquí más claro no puede estar. Bueno, está claro en todo lo que hemos leído. Porque
Primera de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio. ¿Por qué dice testimonio? Porque donde leímos en el 1:2, dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna. Porque acuérdate que Dios puso testigos, ¿no? 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Más nadie, está en Él. Mira el 5:13 ahí. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira el 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. No es vida temporal, bendecido, es vida eterna. En Cristo Jesús, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él en los días de su carne dijo y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Conclusión, todos estamos en esa condición, ¿verdad?, de pecado. La única diferencia en nuestras vidas y la razón por la cual somos librados del pecado y hechos siervos de Dios, y como fin tenemos nuestra santificación y la vida eterna, es por Jesucristo nuestro Señor. Más nada. Y invitamos a todos los que nos escuchen a creer en este Evangelio, a creer en Cristo Jesús, a poner su fe en Él para ser librados del efecto del pecado sobre la vida de todo el mundo, de sus vidas, ¿verdad?, desde el punto de vista personal. Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.